Hace miles de años, una promesa política que aparentemente fracasó por completo dejó un trono totalmente vacío en el Medio Oriente. Y fíjate, hoy vamos a analizar cómo un texto del primer siglo nos argumenta que esa misma promesa histórica que parecía estar en ruinas es en realidad la clave para entender el concepto de la eternidad. Y no solo eso, también es sorprendentemente la solución directa a la ansiedad que domina el mundo moderno hoy en día. Así mismo. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Un saludo muy especial a toda mi gente bella que nos sintoniza de cerca y de lejos. Este espacio de hoy es literal como sentarnos a tomar un buen café colado para tener una de esas conversaciones que de verdad alimentan el alma. Seguro que sí. Es un privilegio estar aquí. Y la misión de esta exploración es desempacar un misterio hermoso. Vamos a hablar de la vida eterna. Ajá. Pero ojo, no solo como eso que nos dicen que pasa después de la muerte, ¿sabes? Sino como una realidad presente y una promesa bien real. Exacto. Y para lograr eso, tenemos dos fuentes principales hoy. Por un lado, tenemos la primera carta de Juan, basándonos en la versión AEB, que busca rescatar esas raíces hebreas. Y por otro lado, tenemos un estudio histórico y profético impresionante sobre el pacto davídico, que fue elaborado por el investigador M. Rav Hillel Ben Yohanan. Que, fíjate, es una combinación brutal, porque este análisis toma esa teología tan espiritual de la carta de Juan y la amarra directamente a promesas geopolíticas que se le hicieron a un rey terrenal hace miles de años. ¡Wow! O sea, nos saca de las nubes. Totalmente. Demuestra que la fe bíblica no es una idea abstracta o una filosofía de balcón, sino un plan concreto para la humanidad que cambia cómo vivimos desde hoy mismo. Me encanta. Velo claro, antes de hablar de cómo vivir esa vida eterna hoy en la calle, tenemos que entender de dónde viene y dónde estaba antes de que el mundo existiera. El origen de todo. Exacto, el origen. Y el primer capítulo de Primera de Juan, en los versículos 1 y 2, tira una afirmación que rompe con cualquier esquema lógico. Dice literalmente que la vida eterna estaba con el Padre. No dice que fue creada. No. Dice que estaba allí. Y eso es clave. Porque si analizamos bien, Juan no está describiendo la vida eterna como un simple tiempo infinito. No es un cronómetro que nunca se apaga. Ajá, que es lo que uno siempre piensa, ¿verdad? Claro, en la mentalidad moderna tendemos a pensar en la eternidad como una cantidad infinita de días. Pero Juan habla del verbo de vida como una entidad. O sea, la vida eterna no es un lugar ni una medida de tiempo, es una persona. ¡Wow! Es esa esencia misma que habitaba en comunión perfecta con el Creador, mucho antes de que se formara el universo. Fíjate, tratando de aterrizar esto para quienes nos escuchan, muchas veces la gente piensa en la vida eterna como un trofeo al final de un maratón. ¿Sabes? Un cheque que vas a cobrar allá en el futuro cuando todo se acabe. Un plan de retiro espiritual. Ándale, exacto, un plan de retiro. Pero escuchándote, ¿no es más bien como un río de agua cristalina que siempre ha estado ahí, fluyendo con toda su fuerza, mucho antes de que existiera el cauce por donde corre hoy? Esa analogía está perfecta. El río ya existía. Lo que pasa es que ahora se invita a la humanidad a sumergirse en esa corriente. Pero, y aquí Juan añade un detalle que lo cambia todo, él no se queda en la poesía. Él afirma que esa vida eterna se manifestó. Se hizo visible. Exacto. El texto dice que ellos lo oyeron, lo miraron con sus propios ojos y, escúchate esto, hasta lo tocaron con sus manos. Espérate. Ahí mi mente analítica tiene que frenar un poco. Porque si estamos hablando de una fuerza eterna, algo fuera del tiempo y del espacio, ¿cómo es posible que alguien diga que lo tocó con las manos? O sea, decir que se tocó la eternidad suena como decir que puedes guardar el viento en una caja de zapatos. ¿Suena contradictorio? Sí. ¿Por qué Juan insiste tanto en esa tangibilidad en lo físico? Pues hay una razón histórica de mucho peso. En aquel primer siglo había una corriente filosófica muy fuerte, el gnosticismo, que básicamente decía que todo lo físico y material era malo y corrupto, y que solo lo puramente espiritual era divino. Ah, ok. Entonces, Juan viene y derrumba esa idea por completo. Al decir que lo tocaron, él está anclando lo divino en la historia, en la geografía. Lo eterno respiró, caminó, comió. O sea, la eternidad se hizo carne en la persona de Yeshua. Se volvió tangible. Totalmente tangible.
Y esto es crucial, porque si no se hacía carne, entonces no podía interactuar con las leyes de la historia humana ni cumplir contratos físicos. ¡Wow! Y eso nos lleva directo al segundo punto clave de esta inmersión. Porque si esa vida eterna tomó un cuerpo, pues no fue simplemente para dar un paseo por el mundo antiguo y dejarnos un par de consejos morales. Aterrizó en la historia con un propósito político bien específico. Exactamente. Y aquí es donde el estudio de Ben Yochanan sobre el pacto davídico es vital. Sí, porque aquí el cruce entre la teología y la historia se pone fascinante. La manifestación física de esta vida eterna está atada a un contrato legal. Según 2 de Samuel 7 y 1 de Crónicas 17, Yahweh estableció un pacto incondicional con el rey David. Una promesa gigantesca. Gigantesca. Le dijo: tu casa y tu reino continuarán delante de mí para siempre, y tu trono será seguro eternamente. O sea, estamos hablando de un trono físico, un reino territorial, una dinastía. Pero, y aquí me toca hacer de abogada del diablo por un ratito. Adelante, tira. Si uno contrasta ese contrato con cualquier libro de historia, lo que vemos es un fracaso catastrófico. El estudio histórico detalla que el primer templo fue vuelto ruinas por el Imperio Babilónico, allá en el año 423 antes de nuestra era. Destruyeron el templo, quemaron el palacio de David y la dinastía, pues, desapareció del mapa. Así es. Entonces, si el contrato exigía un rey en el trono para siempre, a simple vista, los babilonios rompieron el contrato y la promesa falló. Y fíjate que ese fue el trauma más grande de la antigüedad para ellos. Visualmente, todo estaba destruido. Pero el análisis que hace Ben Yochanan muestra que en medio de esos escombros, la maquinaria de la promesa seguía operando. ¿Cómo así? Pues profetas como Jeremías y Daniel, viendo las ruinas humeantes, anunciaron que el pacto no estaba muerto. Jeremías dijo que vendría un descendiente justo llamado Yahweh es nuestra justicia. Daniel tuvo la visión del Hijo del Hombre recibiendo un dominio eterno. Ok, pero espérate, porque cualquiera que mire un mapa hoy diría, bueno, el palacio sigue sin existir y Yeshua no está sentado en un trono de piedra en Jerusalén ahora mismo. ¿Cómo reconcilian las fuentes esa realidad de un trono vacío con la supuesta victoria de la vida eterna? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en lo que podríamos llamar una laguna legal de la biología humana. Me intriga, ¿una laguna legal? Sí, piénsalo. El gran problema del pacto davídico es que exige un rey que reine para siempre. Pero los humanos se mueren. Cada vez que un rey muere, la dinastía tambalea. La muerte es la gran amenaza del contrato. Claro, el factor mortalidad. Exacto. Entonces, la única forma matemática y legal de cumplir un pacto que exige un rey eterno en un trono físico es que ese rey humano derrote a la muerte misma. ¡Wow! O sea que la resurrección no es solo un milagro bonito o un final feliz. No para nada. ¿Es un requisito legal indispensable para cumplir el contrato? Diste en el clavo. La resurrección es el mecanismo legal que asegura el trono. Cuando Yeshua, como descendiente físico de David, resucita y adquiere un cuerpo incorruptible, se vuelve el único candidato en toda la historia capaz de sentarse en un trono eternamente sin el riesgo de morir. La muerte ya no tiene jurisdicción sobre él. Asimismo, por eso el ángel le dice a María en el libro de Lucas que él tomará el trono de David para siempre. Él es la vida eterna encarnada, y la resurrección garantiza que el pacto terrenal no se pierde. Apocalipsis 11:15 lo dice clarito, que los reinos de este mundo, de nuestro mundo físico, pasan a ser de él. Definitivamente eso cambia por completo el paradigma. O sea, el plan espiritual y el físico nunca estuvieron divorciados. Pero ahora, entendiendo que existe este rey que ya venció la barrera de la muerte, me surge una duda bien práctica. Dime, ¿Qué significa todo este aparataje legal y milenario para quienes nos escuchan hoy? ¿Sabes? Para la persona que va ahora mismo en el tapón para su trabajo o que está ansiosa por pagar las deudas, ¿cómo se articula esa promesa eterna con la rutina diaria? pues ahí es donde las cartas de Juan hacen una transición magistral. Pasan de la corte celestial a la ética del día a día. Juan explica que la vida eterna se disfruta en el presente a través de la comunión. No es solo esperar al futuro, es un estado de relación hoy que transforma cómo vivimos. Y me llama mucho la atención cómo Juan describe esa transformación, porque usa la metáfora de caminar en la luz versus caminar en la oscuridad. Y para tratar de visualizar eso, fíjate, yo usaría una imagen muy nuestra. A ver,
Tratar de vivir la vida cristiana sin estar en comunión con Yahweh es como tratar de guiar de noche por las curvas de la cordillera central en medio de un aguacero torrencial y con las luces del carro apagadas. Te vas por el barranco. Es un desastre seguro. Exacto, el cantazo es inevitable. Y no es porque la montaña sea amada, es por la falta de visión. Por eso Primera de Juan 1:7 dice que si caminamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Una analogía perfecta. Y Juan es bien analítico al definir qué es caminar en esa luz. No lo deja en un asunto de tener buenas vibras o decir cosas bonitas. Ajá. En los capítulos 2 y 3, él argumenta que conocer a Yahweh requiere obediencia práctica. Si alguien dice estar en la luz, pero siente odio por su prójimo, pues la verdad es que está ciego y camina en tinieblas. Juan es casi incómodo de lo directo que es. Súper directo. Él aterriza la filosofía directo al bolsillo. En el capítulo 3 él cuestiona, si alguien tiene bienes materiales, ve a un hermano pasando una necesidad real y le cierra el corazón, ¿cómo se atreve a decir que el amor de Yahweh está en él? ¡Wow! Eso es una estocada al orgullo tremenda. Sí, porque el amor no opera de palabra o de lengua, sino de acciones verdaderas. Si la vida eterna es real en ti, se tiene que notar en tu cuenta de banco, en tu tiempo, en tu paciencia. Totalmente. Es un amor de sacrificio tangible. Pero fíjate que, además de esa ética tan práctica, esta carta explora un fenómeno psicológico que a mí me vuela la cabeza. En el capítulo 4, Juan dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Ese es uno de los principios más profundos de toda la carta. Y me gustaría desarmar la psicología detrás de eso contigo. ¿Por qué mecánicamente hablando, el amor expulsa el temor? ¿Qué tiene que ver amar con dejar de sentir esa ansiedad diaria que nos arropa a todos? Pues, si miramos el texto, el temor siempre está amarrado a la expectativa de un castigo o al miedo de perder algo. Cuando uno vive persiguiendo lo que Juan llama el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. O sea, estatus, dinero, validación en las redes. Exacto, todo eso. Quien vive para eso vive aterrorizado porque todo eso es perecedero, se puede perder en un segundo. Y peor aún, está el peso constante de la culpa y el juicio. Claro, el miedo existencial. Pero cuando entiendes que tus deudas morales ya fueron canceladas por el sacrificio de Yeshua y que estás unido a un rey que no puede morir, el origen de ese temor simplemente desaparece. Entender ese amor perfecto es saber que el rey ya pagó la penalidad legal. Dejas de operar desde la ansiedad de perder y empiezas a operar desde la libertad genuina. ¡Wow! Eso es súper liberador. Elimina esa amenaza existencial que nos paraliza. Ahora bien, tenemos esa luz hoy. Tenemos esa ética, esa paz en medio del tapón, pero si miramos por la ventana, la realidad global sigue rota, ¿verdad? Sí, no podemos negar eso. Siguen las guerras, las enfermedades, un sistema corrupto. Si el rey ya venció y el contrato está 100% seguro, ¿por qué el mundo todavía parece un edificio a medio caer? ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Ese es el destino final de la promesa. Los teólogos a veces le llaman el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Me gusta eso. Sí, porque la garantía está asegurada, pero la ejecución de todo el proyecto requiere tiempo. Juan maneja esta tensión en el capítulo 3. Dice que ahora mismo ya somos hijos de Yahweh. La identidad ya cambió. Pero aclara que lo que seremos aún no se ha manifestado. Ajá. Y ahí lanza la gran promesa. Cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Seremos como Él? O sea, ¿participaremos plenamente de esa vida incorruptible? ¿La misma transformación que experimentó el rey? Precisamente. Y esa transformación nuestra está ligada a la restauración global. El estudio de Ben Yohanan lo conecta con el profeta Amós en el capítulo 9 y con Hechos 15. Ellos hablan de reconstruir el tabernáculo caído de David. La restauración del reino. Exacto. No es solo irnos al cielo como espíritus, sino que toda esa estructura de justicia y paz que representaba David va a ser reconstruida de sus ruinas aquí. Pero mira, siendo bien honesta, eso genera una impaciencia bien lógica. En Hechos 1, los discípulos tenían esa misma tensión. Tienen al rey resucitado al frente y le preguntan así de frente, ¿es ahora que vas a restaurar el reino? Querían fechas exactas, como todos nosotros. Claro, y Yeshua les dice que no les toca saber los tiempos. Entonces, sabiendo que viene una reconstrucción total, pero que la fecha es un secreto de Estado,
¿Cómo usamos esa tensión para llenarnos de esperanza y no caer en una ansiedad de estar simplemente mirando el reloj? Pues Juan nos da la herramienta en 1 Juan 3:3. Dice, todo el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica. O sea, la respuesta a no tener la fecha no es sentarnos a esperar de forma pasiva. Ajá. Es la preparación activa. La certeza matemática de que la historia termina con el gobierno del Mesías funciona como un motor. Nos genera una urgencia de alinearnos con ese reino hoy mismo. Me gusta. La esperanza como herramienta de trabajo, no como una sala de espera. Asimismo, cuando los discípulos preguntaron por la fecha en Hechos 1, Yeshua no les dio el calendario, pero les dio una tarea. Les dijo que recibirían poder del Espíritu para ser sus testigos, ser testigos activos de ese reino futuro en medio del sistema actual. Y mira, no importa cuán poderosos parezcan los imperios de turno, ni los babilonios antes, ni las superpotencias de hoy, nadie puede detener esa promesa. Es una arquitectura histórica y teológica verdaderamente impresionante. Y si ensamblamos todas las piezas rapidito para ir cerrando, vimos que la vida eterna no es un tiempo infinito, sino una persona que estaba con el Padre. Esa entidad se materializó físicamente para cumplir el pacto davídico. Y vimos cómo la resurrección fue ese mecanismo legal que resolvió la mortalidad de la dinastía. Exacto, asegurando un rey eterno. Y a partir de ahí entendimos cómo esa realidad se filtra en nuestro presente, dándonos esa luz, exigiendo un amor tangible que ayuda al hermano y destruyendo la ansiedad porque el juicio ya fue pagado. Y cerrando con esa esperanza inquebrantable de que el tabernáculo caído de David será restaurado por completo. Es un antídoto perfecto contra el cinismo de estos días. Definitivamente. El fin de la historia ya está escrito y garantizado. Bueno, el tiempo se nos va, pero quiero dejar a quienes nos acompañan con un pensamiento provocativo, una semillita para la reflexión esta semana. A ver, cuéntanos. 1 Juan 5 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero quienes nacen de Yahweh están protegidos. Y considerando todo esto del ya, pero todavía no, pensemos en esto. Si el Rey Eterno ya reina hoy en los corazones y acciones de los creyentes, podría ser que cada acto de amor genuino, cada vez que compartimos con alguien en necesidad, cada vez que perdonamos, no son solo buenas obras aleatorias, sino que literalmente estamos colocando un ladrillo tangible en la reconstrucción de ese palacio eterno de David, justo ahí, en nuestros propios vecindarios. ¡Wow! Esa perspectiva lo cambia todo, de verdad. Convierte lo ordinario en un acto profundamente profético. Le da un peso gigantesco a cada decisión que tomamos, aunque sea un martes por la tarde en medio de la rutina. Esperamos que esta inmersión profunda haya traído mucha luz y valor a cada persona que nos escucha. Que así sea. Y que esa comunión que echa fuera todo temor sea una realidad todos los días. Amén a eso. Un abrazo bien fuerte, mi gente. Muchas bendiciones y, como siempre, sigamos caminando en la luz. Hasta la próxima.